Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Continuamos con el capítulo 6 sobre máquinas de estado finito, con el módulo 35, autómatas de estado finito. En este módulo vamos a ver qué cosa es un autómata de estado finito y vamos a definir qué significa cadenas aceptadas. Los objetivos de este módulo es definir el concepto de autómata de estado finito. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al terminar este módulo son: ¿qué es un autómata de estado finito? ¿Qué es una cadena aceptada? Proporciona ejemplo de autómatas de estado finito. Vamos a ver entonces que un autómata de estado finito no es más que una máquina de estado finito donde la salida es solamente 0 y 1 y el estado actual determina la última salida. Por tanto, comencemos definiendo qué es un autómata de estado finito. Un autómata de estado finito M de A, B, E, F y G, donde A es el conjunto de símbolos de entrada, B es símbolos de salida, E el conjunto de estado, F la función de próximo estado y G la función de salida, es una máquina de estado finito en el que los símbolos de salida son 0 y 1. O sea, en un autómata de estado finito, el conjunto B siempre va a estar formado por 0 y 1. Y además, el estado actual determina la última salida. Los estados para los cuales la última salida es 1 se llaman estados de aceptación. Veamos un ejemplo de un autómata de estado finito. Muestre que la máquina de estado finito, cuyas funciones de transición de estados y de salida se dan en las siguientes tablas, es un autómata de estado finito. Aquí en esta máquina de estado finito tenemos los símbolos de entrada son A y B, los símbolos de salida, como hemos visto, es 1 y 0. Esta tabla representa la función de transición de estado y esta tabla la función de salida. Vamos a ver a partir de estas tablas cómo queda el diagrama de transición de estado de esta máquina de estado finito. La gráfica de esta máquina es la siguiente. Esta es la gráfica construida a partir de las tablas de las funciones de transición de estado y de salida. Como podemos ver en el caso del estado de sub 0, la última salida siempre es la misma, es 0. Y en el caso del estado de sub 1, también la última salida es la misma, es 1. Y en el caso del estado de sub 2, la salida es 1. Además, todas las salidas son 0 y 1. Por tanto, el diagrama de esta máquina nos está diciendo que esta máquina de estado finito es un autómata de estado finito. Como podemos ver, aquí los estados de aceptación son E sub 1 y E sub 2, porque tanto en E sub 1 como en E sub 2 las salidas son 1. O sea, esto que le acabo de explicar es lo que dice, lo que tenemos escrito acá en la presentación. En la gráfica vemos que la salida está formada por 0 y 1, que en E sub 0 la última salida fue 0. Si estamos en los estados E sub 2 y E sub 1, la última salida fue 1. Y por tanto tenemos un autómata de estado finito. Por lo general en los autómatas de estado finito los estados de aceptación se dibujan con círculos dobles y se omiten los símbolos de salida. En el caso del diagrama anterior, este diagrama entonces quedaría de esta manera. Notemos que aquí en este diagrama se han omitido en las etiquetas los símbolos de la salida y el nodo E sub 1 y el vértice sub 2 está rodeado por un círculo doble, indicando que E sub 1 y E sub 2 son estados de aceptación. Veamos entonces cuál es el concepto de cadena aceptada. Sea alfa, formada por X sub 1, X sub 2, X sub n, una cadena de entrada a un autómata de estado finito. Se dice que alfa es aceptada si el estado final de la cadena termina en un estado de aceptación. O sea, si al introducir esta cadena en la máquina de estado finito, el estado final de la cadena va a terminar en un estado de aceptación. En ese caso vamos a decir que esa cadena es una cadena aceptada. Por ejemplo, la cadena ABAA es aceptada por el autómata de estado finito descrito por la gráfica siguiente. Vamos a ver entonces esta gráfica. Esta es la gráfica de ese autómata de estado finito. Observemos aquí que los estados de aceptación son E sub 1 y
y E sub 2, y esta cadena va a ser aceptada si después de introducir la cadena terminamos en un estado de aceptación. Vamos entonces a ver que esta cadena es una cadena aceptada. El primer símbolo, estamos en el estado de sub 0, la primera entrada es A y vamos al estado E sub 1. Estando en el estado de sub 1, tenemos la entrada B y volvemos al estado E sub 0. Estando en el estado de sub 0, la entrada es A y volvemos nuevamente a E sub 1. Y para la última A de la cadena, estando en el estado E sub 1, la entrada es A y vamos al estado E sub 2, que es un estado de aceptación. Por tanto, la cadena ABAA es aceptada por el autómata de estado finito que está descrito en este diagrama. Vamos entonces a ver unos ejemplos sobre autómatas de estado finito. Veamos este ejemplo. Diseñe un autómata de estado finito que acepte aquellas cadenas del conjunto A, que está formado por los símbolos A y B, que contiene un número impar de letras A. O sea, vamos a diseñar un autómata de estado finito que acepte aquellas cadenas donde la letra A esté un número impar de veces. Por tanto, cuando ingresemos una cadena con un número impar de A, esto debe terminar en un estado de aceptación. Vamos entonces a ver cuáles son los estados que vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar dos estados. El estado E sub 0, que va a significar que hay un número par de letras A. Un número par de letras A. Y el estado E sub 1 va a significar que tenemos un número impar de letras A. Por tanto, vamos a escribir entonces E sub 1, este E sub 1 va a ser el estado de aceptación. Vamos entonces a ver las tablas de la función de transición y de la función de salida y mostrar después que la máquina de estado finito que vamos a utilizar aquí va a ser un autómata de estado finito. O sea, la función de próximo estado va a ser la función f. Los símbolos de entrada son A y B y tenemos dos estados. E sub 0 y E sub 1. Y aquí la función de salida G, los símbolos de entrada también serán A y B. Y tenemos entonces los dos estados, E sub 0 y E sub 1. Vamos entonces a construir estas funciones de transición y la función de salida. Bien, si estamos en el estado de sub 0, quiere decir que hay un número par de A o que no hay ninguna, o sea que 0, porque 0 también sería un número par, y ingresamos la letra A, ya tendríamos un número impar, y por tanto debemos pasar al estado E sub 1. Debemos pasar al estado E sub 1. ¿Sí? Si estamos entonces en el estado E sub 0 e ingresamos una letra B, debemos quedarnos en el estado E sub 0. En el estado E sub 1 quiere decir que hay un número impar de letras A. Si ingresa una A, pues ya habría un número par, por tanto debemos pasar al estado E sub 0. Y por último, si estamos en el estado E sub 1 e ingresa una letra B, eso significa que debemos quedarnos en el estado E sub 1. ¿Cómo quedaría la función de salida? Si estamos en el E sub 0 e ingresa una A, pues entonces ya tendríamos un número impar de letras A, por tanto aquí la salida sería 1. Si estamos en el E sub 0 e ingresa una B, aquí tendríamos un 0. Si estamos en E sub 1 e ingresa una par, por tanto aquí tendríamos un 0. Y por último, si estamos en E sub 1 e ingresa una B, pues tendríamos también un 1. Vamos entonces a ver cómo quedaría el diagrama
de este autómata de estado finito. El diagrama nos quedaría de esta manera. Tenemos dos nodos, E sub 0 y E sub 1. Como E sub 1 es el estado de aceptación, lo ponemos con un círculo doble. Habíamos visto que si de E sub 0 ingresamos una A, pues pasábamos al estado E sub 1. Y si en E sub 0 ingresábamos una B, nos quedábamos en ese mismo. Después, estando en E sub 1, si ingresábamos una A, regresábamos al estado E sub 0. Y si se ingresaba una B, nos quedábamos en el estado E sub 1. Este sería entonces el diagrama del autómata de estado finito que acepta aquellas cadenas que tienen un número impar de letras A. Vamos entonces a ver otro ejemplo sobre autómatas de estado finito. Dada la gráfica del autómata de estado finito, escriba la tabla de transición de estado y la tabla de salida. Determine si la cadena ABBAA es aceptada por esta máquina de estado finito. Yo voy a dibujar nuevamente el diagrama para que se vea de una forma mejor. O sea, aquí tenemos E sub 0, que es el estado inicial, un estado E sub 1 y un estado E sub 2, que es el estado de aceptación. Tenemos que, aquí tenemos un bucle con etiqueta B, aquí tenemos A, también A, B, aquí tenemos A y por último esta transición aquí a B. O sea, este es el diagrama de ese autómata de estado finito. Vamos entonces a construir la función de transición, o sea, la función de próximo estado y la función de salida. O sea, la función de próximo estado F, los símbolos de entrada son A y B y tenemos tres estados, E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Y la función G, ahí ve los símbolos de entrada y los estados, E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Vamos entonces a escribir cuáles son las tablas de estas funciones. O sea, si estamos en el estado E sub 0 e ingresa una A, cambiamos hacia el estado E sub 1. Si estamos en el estado E sub 0 e ingresa una B, nos quedamos en el estado E sub 0. Estando en el estado E sub 1, si la entrada es A, volvemos al estado E sub 0, y si la entrada es B, vamos al estado E sub 2. Por último, del estado E sub 2, si tenemos la entrada A, regresamos al estado E sub 1, y si la entrada es B, volvemos al estado E sub 0. Como tenemos que aquí el estado de aceptación es E sub 2 y los demás estados E sub 0 y E sub 1 no son estados de aceptación, la función salida nos va a quedar de esta manera. Aquí 0, 0, 1, 0 y 0. Esta va a ser la función salida de este autómata de estado finito. Solo nos queda ver en este problema, ver si la cadena dada inicialmente era una cadena aceptada. Vamos a hacerlo en otra hoja. O sea. Aquí estamos dibujando nuevamente el diagrama.
Solo nos queda entonces aquí B. Y la cadena de entrada era A, B, B, A y A. Lo que queremos saber es si esta cadena va a ser aceptada por este autómata. O sea, lo que tenemos que probar que la última salida va a estar en un estado de aceptación. Por tanto, veamos cómo nos queda la tablita. Tendríamos aquí estado, entrada y aquí la salida. O sea, estando en el estado de sub 0, como la entrada es A, bueno, aquí realmente esta parte de la salida no nos hace falta porque solo tenemos que ver que terminemos en un estado de aceptación. Estando en el estado de sub 0, con entrada A, vamos a un estado de sub 1. En el estado de sub 1 la próxima entrada es B, por tanto aquí vamos a la entrada B, vamos al estado E sub 2. La próxima entrada es B, la entrada B estando en E sub 2 nos lleva al estado E sub 0. La próxima entrada es A. La entrada A estando en el estado E sub 0 nos lleva al estado E sub 1. Y la última entrada es A, y estando en el estado E sub 1, estando en el estado E sub 1, la última entrada es A, estando en el estado E sub 1 nos lleva al estado E sub 0. Como E sub 0 no es un estado de aceptación, eso significa que esta cadena A, B, B, A no es una cadena aceptada por este autómata. No es una cadena aceptada por este autómata. Bien, veamos entonces otro ejemplo sobre los autómatas de estado finito. Trace la gráfica de un autómata de estado finito que acepte cadenas del conjunto AB que posean 1. Un número par de A, 2. Al menos 2A, 3. Exactamente 2A y 4. Contiene n letras A donde n es múltiplo de 3. Vamos a tratar de resolver al menos 2 de estos ejemplos. Vamos a comenzar por el primero, que es diseñar un autómata de estado finito que acepte un número par de A. O sea, tenemos que A es A y B y queremos que el autómata acepte cadenas que tengan un número par de letras A. Por tanto, aquí vamos a utilizar para diseñar este autómata dos estados. El estado de sub 0, que va a significar que se ha introducido un número par de letras A. Y el estado de sub 1 va a significar que se ha introducido un número impar de letras A. Por tanto, aquí el estado de aceptación va a ser E sub 0. Vamos a construir directamente este diagrama. O sea, aquí yo tendría E sub 0, que es el estado inicial y que también es el estado de aceptación, y aquí tendríamos el próximo estado E sub 1. Y vamos a ver entonces qué ocurre con la función de transición. Si la entrada es una A, como ya teníamos un número par de A, estando en E sub 0, entrar una A, llegamos a un número impar de A. Por tanto, cambiamos al estado E sub 1. Y aquí ponemos una A. Y si la entrada es una B y estábamos en un número par de A, pues nos quedamos en ese mismo estado. Y aquí tendríamos entonces que etiquetar este bucle con una B. Estando en el estado de sub 1, que representa que tenemos un número impar de A, y entra otra A, pues entonces se convierte en un número par de letras A. Por tanto, debemos regresar al estado E sub 0. Y si entra una B, pues esto no influye en el número de letras A y debemos pintar un bucle
de E sub 1 a E sub 1 con la letra B. Y este sería el autómata de estado finito que acepta cadenas con un número par de A. Vamos a probar con un ejemplo. Digamos que tenemos esta cadena A, B, B, A y B. En este caso tenemos 3A. Esta cadena no debe ser aceptada por este autómata. Notemos aquí que al entrar la primera entrada, estamos en E sub 0, entramos A, nos vamos a E sub 1. La próxima entrada es B, nos quedamos en E sub 1. La próxima entrada es B, volvemos a E sub 1. La próxima entrada es A, vamos a E sub 0. La otra entrada es A, regresamos a E sub 1. Y la última entrada es B, nos quedamos en E sub 1. Por tanto, al terminar la cadena, quedamos en un estado que no es un estado de aceptación. Por tanto, esta cadena no es aceptada por este autómata. Por último, vamos a ver el ejemplo donde se requiere construir un autómata de estado finito que acepta cadenas que tenga exactamente 2 letras A. Veamos entonces el autómata. O sea, yo quiero construir un autómata de estado finito sobre el conjunto de símbolos A, B, que acepta cadenas que tienen exactamente 2 letras A. 2 letras A. Y ese es el autómata de estado finito que vamos a diseñar ahora. Para esto vamos a utilizar 4 estados. El estado E sub 0, que va a significar que no ha entrado ninguna letra A. El estado E sub 1, que va a significar que hay una sola entrada, que ha entrado una A. El estado E sub 2 significa que han entrado 2 letras A. Y el estado E sub 3 va a significar que han entrado más de 2 letras A. Por tanto, evidentemente que en este autómata de estado finito, el estado de aceptación va a ser E sub 2. Vamos entonces a dibujar el diagrama de este autómata de estado finito. O sea, aquí tenemos 4 estados, por tanto tenemos que dibujar 4 nodos. E sub 0, E sub 1, E sub 2, y como E sub 2 es el estado de aceptación, lo ponemos con un doble círculo, y por último el estado E sub 3. Y vamos entonces a ver qué pasa con este autómata de estado finito. Supongamos que estamos en el estado de sub 0 y nos entra una A. Si estamos en el estado de sub 0 y entra una A, pues debemos pasar entonces al estado E sub 1. Por otra parte, si estamos en el estado de sub 0 y nos entra una B, pues aquí no tenemos por qué cambiar de estado y nos quedaría entonces esta expresión. Estando en el estado de sub 1, si entra una A, pues deberíamos pasar al estado de sub 2, porque esta sería entonces la segunda A. Y si nos entra una B, pues entonces no tenemos por qué movernos de este estado y nos quedaríamos en este esquema. Estando en el estado de sub 2, si entra una A, deberíamos entonces movernos al estado, pues no nos movemos del estado. Por último, en el estado de sub 3, si entra una A, pues ya tendríamos que quedarnos en este mismo estado. Y si entra una B, pues ocurre exactamente lo mismo. Este sería el diagrama de la máquina de estado finito que va a aceptar aquellas cadenas que tienen exactamente 2A. Con esto terminamos entonces lo correspondiente a este módulo sobre autómatas de estado finito, y con esto también terminamos todo el tema referido al capítulo 6 de máquinas de estado finito. En el próximo capítulo 7 estudiaremos la discretización de señales.
Muchas gracias.